Además, los informes policiales no les gustan. Y resulta que Paco Martínez habla de usted también en uno de esos WhatsApps que se le han interceptado y dice que no hace falta que le cuente nada a usted porque usted sabe de sobra lo que hay, hablando precisamente de estas investigaciones ilegales. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de una trama corrupta en el seno del Partido Popular y es imposible de creer, porque es falso, que ustedes no sabían nada, que Mariano Rajoy no sabía nada, que el señor Fernández Díaz no sabía nada, que usted, que era la secretaria general, no sabía nada. En una de las sesiones más tensas que se recuerdan en una comisión parlamentaria reciente, la diputada Ione Belarra, Podemos, interpeló duramente a la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, en relación con el uso de las llamadas cloacas del Estado, el papel del comisario Villarejo, los papeles de Bárcenas y la presunta existencia de una policía política al servicio del PP para atacar a adversarios políticos. Belarra no solo cuestionó el comportamiento de Cospedal, sino que la acusó de haber actuado contra la democracia española y de formar parte de una trama corrupta estructural y organizada desde el aparato del Estado. La intervención tuvo su momento más explosivo cuando Belarra le leyó literalmente a Cospedal una conversación grabada por Villarejo en la que ambos se referían a Pablo Iglesias, entonces líder de Podemos, con insultos y comentarios ofensivos. La diputada cuestionó entonces si la exdirigente popular utilizó esas conversaciones para alimentar una operación de desprestigio contra Podemos, y si hubo connivencia con sectores del Poder Judicial para archivar causas o proteger a altos cargos del PP. Cospedal, visiblemente incómoda en varios tramos del interrogatorio, intentó esquivar las acusaciones apelando al respeto institucional, negando recordar conversaciones concretas, rechazando la existencia de una policía política y cuestionando la veracidad de los audios pese a haber sido validados por unidades policiales. Sin embargo, sus evasivas solo incrementaron la dureza de las preguntas de Belarra, quien insistió en que el PP es un partido estructuralmente corrupto, que ha utilizado el aparato del Estado para perseguir a rivales y proteger a sus propios implicados. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señora Cospedal. Lo primero que quiero hacer es recordarle el artículo 502, apartado 3 del Código Penal, que dice que quien falte a la verdad en una comisión parlamentaria de investigación será castigado con pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses y, por tanto, me gustaría recordarle que tiene usted la obligación de decir la verdad. Se lo recuerdo porque usted ya es una asidua de estas comisiones de investigación y en otras ocasiones, bueno, o ha faltado a la verdad o simplemente no ha respondido a las cuestiones que les planteaban los portavoces. Mi primera pregunta es si considera que alguna de las cosas que ha hecho usted durante su carrera en política institucional supone un riesgo para la democracia española. No. Me va a permitir que le lleve la contraria porque me parece que su currículum, aparte de ser un currículum propio de alguien con antecedentes penales, y le voy a resumir, haber organizado la policía política para perseguir a los adversarios políticos del Partido Popular y también haber protegido a sus corruptos a través de esa policía política, además de haberse reunido con un comisario corrupto como Villarejo, grabaciones donde conspira con pruebas falsas contra sus adversarios, anotaciones en la caja B del Partido Popular e imputaciones, bueno, pues son más propios de alguien que debería haber dado con sus huesos en la cárcel que de una responsable política. Así que se lo vuelvo a preguntar. ¿Considera usted que ha incurrido en el ejercicio del golpismo contra la democracia española? No. ¿Se ha reunido usted alguna vez con el señor Villarejo? Sí. ¿Cuántas veces? Pues no lo sé exactamente, entre 6, 8, 9, no lo sé, durante mucho tiempo y hace mucho tiempo. Él dice que entre 14 y 15 veces. Usted, la última vez que yo tenga constancia que había respondido a esta pregunta, dijo 6. Cada vez se acercan más esos números. Una de las veces que usted conversó con el señor Villarejo, y nos situamos ahora en los días previos a que se publicaran los papeles de Bárcenas, habla usted con el comisario corrupto Villarejo y le dice lo siguiente: por eso te estoy llamando, la libretita sería mejor poderlo parar. Esa libretita, veo su cara y creo que se esperaba la pregunta, esa libretita a la que usted hace referencia son las anotaciones del extesorero del Partido Popular, el señor Luis Bárcenas, de cobros ilegales por parte de altos cargos del PP. ¿Por qué tenía usted tanto interés en parar la publicación de esa libretita?
Señor presidente, tal y como he dicho al comienzo de mi intervención, yo he sido llamada a esta comisión por unos asuntos concretos y creo que a ellos me debo atener, porque sobre los asuntos que me pregunta la señora diputada, con todo el respeto, se han visto en un ámbito judicial al que me referiré posteriormente. Y además, como tengo ganadas varias sentencias en relación con ese asunto y lo que usted ha denominado pues una libreta o una libretita, creo que no tengo que contestar. Con todo el respeto, señoría. En este momento usted ya no está bajo investigación judicial, por tanto, yo entiendo que en esta comisión de investigación y en atención al artículo que le he leído al principio del Código Penal, usted tiene la obligación de decir la verdad y de responder a esta comisión parlamentaria. Disculpe un segundo, señora Belarra, solo por matizar. Los comparecientes están obligados a venir, están obligados a decir la verdad, y no están obligados a responder. Bueno, yo entiendo que hay una obligación política después de haber tenido las responsabilidades políticas que ha tenido la señora Cospedal. Usted tiene la obligación de responder a por qué organizaron ustedes una policía política en el seno del Ministerio del Interior cuando usted era secretaria general del Partido Popular y por qué usted tenía conversaciones de esta índole con un comisario corrupto como el señor Villarejo. Señoría, yo voy a contestar al contenido de la comisión, que es para lo que ustedes me han traído aquí. Lo voy a hacer muy gustosa. En la primera parte de su intervención se ha hecho referencia a ello, pero con relación a otros asuntos en los que todavía están abiertos, yo creo, procedimientos judiciales, yo no estoy segura. Por cierto, señoría, tengo que decir una cosa también, porque le voy a pedir al presidente que no conste en acta. No sé si eso se puede hacer o no, señor presidente, pero ha dicho su señoría que yo tengo antecedentes penales. Eso es falso. Y yo creo que, aunque estemos en el ámbito de esta comisión y haya posibilidad, amparándose en su condición de diputada, de decir lo que le parezca bien, y yo la respeto, lo que no se puede es faltar a la verdad. Yo no tengo antecedentes penales, señoría. Con la independencia de lo que usted crea o no crea, pero no los tengo. Sí. Igual está un poco nerviosa y no me ha escuchado bien. No estoy nada nerviosa, pero se lo digo con tranquilidad para que usted no se ponga nerviosa y no diga cosas que no son, porque yo creo que le deben haber informado mal. O a lo mejor está confundiendo sus deseos con la realidad. Muchas gracias. Decía antes, en mi primera intervención, que su currículum es propio de alguien que debería tener antecedentes penales si España fuera una democracia plena, que de momento no lo es. Lo cierto, señora Cospedal, es que cuando se publican los papeles de Bárcenas, sorpresa, después de que usted intentara parar la publicación de esa libretita, apareció usted en ella como receptora de 15.000 euros, todo siempre según el extesorero de su propio partido. Y yo quería hacerle unas preguntas sobre por qué precisamente esas investigaciones judiciales sobre usted en el marco de los papeles de Bárcenas y en el marco de la operación Kitchen no fructificaron. Creo que a estas preguntas usted sí me podrá responder. ¿Conoce usted personalmente al señor Manuel García Castellón? Lo he conocido porque he comparecido en el asunto que usted se refiere, en el segundo de los asuntos que usted se refiere, en condición de investigada, y lo he conocido en ese procedimiento. ¿Le ha hecho usted llegar información a través de terceros al juez Manuel García Castellón en algún momento? No. ¿Y él a usted a través de terceros? No. ¿Por qué le trajeron ustedes de vuelta al juez Manuel García Castellón de su puesto en Roma, muy bien pagado, por cierto, un retiro dorado para los jueces reaccionarios de este país? ¿Por qué le trajeron de vuelta cuando comenzaron los casos de corrupción del Partido Popular y mandaron a un teniente, al suplente? Pues mire, yo le tengo que decir, como utiliza usted el plural, que yo no sé quién lo trajo de vuelta. Desde luego no era mi responsabilidad, ni sé cómo se dirigen los traslados de los jueces o los destinados como jueces de enlace. A esa pregunta yo no le puedo contestar. Sabemos que ustedes en el Partido Popular decidieron traerle porque hay una conversación que el señor Zaplana y el señor Ignacio González no sabían que estaba siendo grabada, en la que dejan muy claro que querían traer al juez Manuel García Castellón de vuelta a la Audiencia Nacional para ayudarles en sus casos de corrupción, insisto, y mandar al suplente en aquel momento de vuelta a un teniente que era su plaza.
¿No sabe usted, como secretaria general del Partido Popular, por qué se le trajo, a pesar de esta conversación? Pues mire, yo no sé el contenido de esa conversación, pero le vuelvo a reiterar, ni era mi competencia, ni conocía cómo se hacen esos asuntos, porque no era mi responsabilidad, ni tenía por qué intervenir. Así que le tengo que contestar que no le puedo contestar a esa pregunta. ¿A qué atribuye usted que el señor Manuel García Castellón la librara de cualquier consecuencia penal en ese procedimiento de la Operación Kitchen, a pesar de los durísimos informes de la Fiscalía y de Anticorrupción que la situaban en el centro de esa trama? Señoría, yo atribuyo la decisión no del juez García Castellón, de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, porque la decisión de dejar de tener la condición de investigada en ese procedimiento al que usted se ha referido fue ratificada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tras 2 apelaciones lideradas por su partido, por el Partido Socialista, por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado, y en las 2 ocasiones una sala, que no un juez, decidió que no tenía que mantener la condición de investigada. Además, en la segunda de las decisiones de la Audiencia Nacional, de la Sala, no del juez instructor, con claros ataques a la imparcialidad, a la falta de imparcialidad de la Fiscalía, pero no de un juez, de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tras el recurso de apelación. Creo que, señora Cospedal, sabe tan bien como yo que si ustedes no tuvieran colocados a jueces reaccionarios en las más altas instancias judiciales de este país, habrían dado la mayoría de los altos cargos del Partido Popular, incluida usted, con sus huesos en la cárcel. De momento siguen ustedes controlando gran parte de la justicia y eso es lo que les ha salvado de la cárcel, pero a mí me parece que España tiene que ser una democracia plena y que necesitamos una democratización urgente del sistema judicial. Pasamos a otro tema. Yo quería preguntarle también qué piensa usted de Pablo Iglesias. Pues mire, es que no tengo opinión. Vamos, no le dedico un minuto de mi día a pensar en Pablo Iglesias, con todo el respeto al señor Iglesias. Sí, debe ser ahora, no antes, porque antes también en una de esas conversaciones que estuvo usted con el comisario corrupto, el señor Villarejo, sí tenía una opinión sobre el señor Pablo Iglesias. Le leo el literal. Dice Villarejo: el Coletas es un hijo de puta. Y contesta usted: un hijo de puta en toda regla. Sigue Villarejo: perdona, en 2014 yo tenía un segundo tema de la hostia. Es que tenía un coronel del Servicio Secreto venezolano donde me iba a dar unas actas donde había reuniones de ETA con el Servicio Secreto y con los de Podemos en Venezuela. Dice usted: joder, eso es una bomba. Continúa Villarejo: pero esa bomba, cuando yo se lo dije a esta gente, Paco se cagó. Paco, pobrecico, buena gente y tal. Y usted termina diciendo: pero eso yo sí lo quiero. En esta conversación el señor Villarejo le está ofreciendo a usted información falsa sobre Podemos y sobre mi partido. Y usted dice que quiere tenerla. ¿Me puede explicar para qué quería esa información falsa? Pues mire, como no recuerdo esa conversación que usted me ha leído, si es que esa conversación existió y si es que es como usted dice que es, porque yo no he oído nunca esa conversación reproducida, no le puedo contestar. Yo no tenía ningún interés en tener ninguna documentación sobre su partido, en absoluto. ¿No conoce esta conversación, que es publicada, pues, está publicada por los medios de comunicación? No, pero sí hay muchas cosas que están publicadas, pero no tienen necesariamente que ser verdad, ¿verdad, señora diputada? A pesar de que han sido ratificadas por la policía estos audios de Villarejo, ¿no confía usted en la policía española? No, es que no sé. La policía es una institución. Imagino que dentro de la policía habrá personas que habrán dicho unas cosas y otras, pero la policía como institución no ha ratificado nada. Habrán sido unas personas que pertenecen o pertenecían al Cuerpo Nacional de Policía, que no es lo mismo. O sea, que la policía que ha dado veracidad a los audios del comisario corrupto Villarejo, esa policía no le gusta, señora Cospedal. Solo le gusta la que le protege a usted. No, perdone. A mí la Policía Nacional, a diferencia de lo que ocurre con algunas personas que pertenecen a algunos partidos políticos,
entre ellos el de su señoría. A mí el Cuerpo Nacional de Policía me gusta y lo defiendo, y creo que hace muy bien su trabajo y su labor. Lamentablemente, algunos no lo defienden igual y deberían hacerlo. Pero yo no puedo dar por buena lo que ratifiquen algunos señores que pertenecen o pertenecían a la Policía Nacional, porque a ellos les parezca que es así. Esa ratificación o viene de un juez o no viene. Me parece que hace usted un ejercicio de hipocresía, la verdad, sin precedentes en esta Cámara. Quería darle usted esta información. Bueno, precedentes de hipocresía hay, pero no es mi ejercicio, señoría. Perdone. ¿A quién quería darle esa información? ¿Algún periódico que publicara y contribuyera una vez más al desprestigio de Podemos? ¿Al Mundo, quizás? Pues mire, señoría, yo no tengo por costumbre, ni la he tenido nunca, tampoco cuando me dedicaba a la actividad política, filtrar nada a ningún medio de comunicación. Y los medios de comunicación que hay aquí en esta sala lo saben muy bien. Por eso, a veces no me han tratado demasiado bien. Pero no me importa, porque están en su derecho y yo creo en la libertad de prensa. No como otros, yo creo en la libertad de prensa. Pero nunca he trasladado información ni de mi partido ni de ningún otro a los medios de comunicación. No lo he hecho. Dudo mucho que crean ustedes en la libertad de prensa, en la libertad de la prensa de contar lo que quieren ustedes que cuenten. Sobre estos audios y sobre estas operaciones políticas que se hicieron contra Podemos y contra la organización de esa policía política en el seno del Ministerio del Interior, sabe usted que ha comparecido en esta comisión varios compañeros suyos de partido. Uno de ellos es Francisco Martínez, Paco, como le llama Villarejo, y Paco Martínez fue quien dio la orden para que se investigara ilegalmente a los diputados y diputadas de Podemos entre el año 2015 y el año 2016. Y a mí me gustaría saber quién dio la orden, porque es obvio que un secretario de Estado de Seguridad, que era la mano derecha del señor Fernández Díaz, que trabajaba estrechamente y era el colaborador de máxima confianza del señor Rajoy, no pudo tomar esa decisión por sí mismo. Por tanto, usted, que era la secretaria general del Partido Popular, me gustaría que nos aclare quién dio esa orden, quién decidió que se tenía que espiar ilegalmente y utilizar a la policía para espiar a los diputados y diputadas de Podemos, y eso es lo que le pregunto. Pues mire, señoría, con todo el respeto, usted me hace una pregunta basada en una afirmación que considera usted incontestable y que yo considero muy contestable. Usted dice que había una orden que yo desconozco y además que dudo que existiera esa orden, y en base a esa afirmación usted me hace una pregunta. Y le tengo que decir que yo no lo puedo saber, pero creo que esa orden nunca ha existido. Y en todo caso yo no la conozco, pero creo que no ha existido y por lo tanto no sé quién la pudo dar, algo que no ha existido. Fíjese que esto también está acreditado en un informe policial que muestra todas las investigaciones ilegales, centenares de búsquedas ilegales sobre los diputados y diputadas de Podemos. Parece que, una vez más, los informes policiales no les gustan. Y resulta que Paco Martínez habla de usted también en uno de esos WhatsApps que se le han interceptado y dice que no hace falta que le cuente nada a usted porque usted sabe de sobra lo que hay, hablando precisamente de estas investigaciones ilegales. Por tanto, me gustaría saber, ¿lo sabía usted de sobra que nos estaban investigando ilegalmente? Yo le vuelvo a repetir, señoría, que ni conozco que esa actuación se haya producido. Y como no la conozco, no le puedo decir si lo sabía o no lo sabía. No lo conozco, pero en cualquier caso yo no lo sabía. Pero reitero, lo dudo mucho. Entonces, ¿por qué piensa usted que Paco Martínez hace esta afirmación y dice que usted sabe todo? Pues eso tendrá que preguntárselo a él, si es que él ha hecho esa afirmación en el contexto al que usted se refiere, que no tengo por qué creer que ha sido así. ¿Quién dio la orden de hacer el informe PISA? Pues mire, yo no le puedo contestar esa pregunta porque no la sé. ¿Y quién hizo la cuenta Granadinas contra Podemos por financiación irregular? Le vuelvo a repetir que yo ese tema no lo conozco. Entonces, usted, su tesis es que fue la secretaria general del Partido Popular durante toda la etapa en la que se puso en funcionamiento la policía política en el seno del Ministerio del Interior y usted no sabía nada. Eso es lo que me está diciendo.
Lo que le estoy diciendo, que no es una tesis, es que yo fui la secretaria general del Partido Popular durante 10 años, eso no es una tesis, eso es un dato objetivo, y que eso que usted llama policía política, para mí es una creación ficticia y no ha existido. Pero en cualquier caso yo le tengo que recordar que yo era secretaria general de mi partido y luego fui ministra de Defensa, pero no tenía nada que ver con el Ministerio del Interior. Y le vuelvo a reiterar, yo pongo en duda que esa llamada policía política haya existido nunca, desde luego en esos momentos. ¿Usted nos puede ayudar a saber quién es ese M. Rajoy que sale en los papeles de Bárcenas? Porque de momento tenemos cierta contradicción en esta comisión entre el señor Rajoy, que dijo no saber quién era ese M. Rajoy que cobró cientos de miles de euros en dinero B de esa caja irregular del Partido Popular, y por otro lado tenemos al señor Fernández Díaz, que dijo, en un alarde de sentido común al parecer, que efectivamente M. Rajoy debería referirse a Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno de España. ¿Qué piensa usted? Pues mire, señoría, yo pienso, siendo coherente con mi actuación en aquellos momentos, además le tengo que decir que como yo puse una demanda contra esta persona a la que usted se ha referido, que era el tesorero de mi partido, por falsedad y por atacar a mi derecho al honor, y esa demanda la gané argumentando que eran falsos esos llamados papeles, como usted imaginará, yo no le voy a dar ninguna credibilidad a esos papeles. Siempre he defendido que esos papeles reflejarían la intención de una persona en que se viera algo para ocultar el patrimonio que había hecho para sí mismo, no para el partido político del que yo fui secretaria general. Y mantengo exactamente, sin ninguna tesis, mantengo, porque creo que es así, que eso fue así. Y como no creo en la veracidad, y además, en mi caso en concreto, los tribunales me han dado la razón, mantengo esa teoría. Señora Cospedal, el debate sobre la justicia española daría para mucho más que 20 minutos, pero la realidad es que incluso con los sectores reaccionarios atrincherados en el Poder Judicial en España, el Partido Popular ha sido condenado en 3 ocasiones por su financiación irregular. Por tanto, de lo que estamos hablando es de una trama corrupta en el seno del Partido Popular, y es imposible de creer, porque es falso, que ustedes no sabían nada, que Mariano Rajoy no sabía nada, que el señor Fernández Díaz no sabía nada, que usted, que era la secretaria general, no sabía nada. Y hoy todo el mundo sabe en España que el Partido Popular es un partido corrupto, que la corrupción es su forma de gobierno, y espero que podamos mantenerles lejos de las instituciones públicas muchísimo tiempo, porque ustedes lo único que saben hacer cuando gobiernan es meter la mano en la caja y llevárselo crudo. Muchas gracias. La comparecencia de María Dolores de Cospedal ha servido para exponer, una vez más, el profundo deterioro institucional que dejó el Partido Popular durante sus años en el poder. La gravedad de lo debatido en esta comisión no puede minimizarse ni despacharse con respuestas vagas o apelaciones al respeto. Se trata de la presunta utilización de recursos públicos, cuerpos de seguridad del Estado y relaciones con la judicatura para fabricar pruebas falsas, espiar ilegalmente a diputados electos y sostener una red de corrupción profundamente enraizada en las estructuras del partido. Cospedal no fue una figura secundaria en ese engranaje. Fue la número 2 del Partido Popular, ministra de Defensa y figura central en la etapa más oscura de las denominadas cloacas del Estado. Que hoy afirme no recordar conversaciones clave, que niegue conocer cómo se nombra o traslada a jueces clave como Manuel García Castellón, o que pretenda no saber quién autorizó informes como el PISA, resulta no solo poco verosímil, sino profundamente insultante para la ciudadanía y para las instituciones democráticas. La respuesta de Belarra, por dura que haya sido, refleja un malestar legítimo frente a una cultura política que ha normalizado la impunidad. No estamos ante una discusión técnica ni ideológica, estamos ante indicios muy serios de corrupción institucionalizada y de vulneración del Estado de Derecho desde las más altas esferas del poder. El hecho de que esas prácticas hayan quedado impunes o archivadas no las hace menos reales, y si algo ha quedado claro en esta comparecencia es que los mecanismos de control judicial han fallado en depurar responsabilidades en el núcleo del poder político. El Partido Popular, representado hoy por Cospedal, sigue sin asumir responsabilidades ni ofrecer explicaciones convincentes. En lugar de eso, se parapeta en tecnicismos, niega lo evidente y se victimiza cuando se le interpela por hechos objetivos y documentados. Esta actitud no solo erosiona la confianza pública, sino que perpetúa la idea de que existe una justicia desigual, donde los poderosos escapan y los demás responden. España necesita más que nunca una justicia independiente, una regeneración institucional profunda y una clase política que no utilice las instituciones para blindarse, sino para rendir cuentas.
La comisión de investigación ha servido para sacar a la luz unas prácticas que no deben repetirse y que merecen un rechazo rotundo de toda la sociedad democrática. Cospedal podrá seguir negándolo, pero los hechos, los audios, los informes y los silencios hablan por sí solos. La democracia no puede construirse sobre el olvido ni sobre el cinismo.